ver historia, por ejemplo. Antes no había todos los canales de televisión, o sea, canales de televisión dedicados exclusivamente a la historia, como History Channel, que también ya es una payasada. History Channel, por ejemplo, se la pasa en lugar de tener programas de historia como tal, se la pasa haciendo programas de subastas y de con estas, si lo han visto, el que sacó la frase famosa de creo que es falso, Rick, o no sé, Rick, es falso, estos que están comprando cosas, pero aparte son como cosas históricas ahí, o estos programas de que todo es ovnis, ovnis o fantasmas, ¿no? Todo parece que la historia, todos los sucesos fueron hechos por ovnis o por fantasmas. Entonces, básicamente es la historia está un poco distorsionada por ello, ¿no? Y también, o sea, bueno, pero tenemos acceso a ello. Y también hay mucha gente que enseña historia, por ejemplo, pero la acomoda a sus conveniencias. Es decir, ahorita vamos a ver una de las partes de las escuelas historiográficas y todo ello, pero... Por ejemplo, la historia casi siempre la ven desde su punto de vista, es decir, tratan de acomodar las cosas como les convenga. Entonces, por ejemplo, hay una frase muy famosa entre los historiadores que dice que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Entonces, esto en parte es muy cierto. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros leemos, por ejemplo, la historia de la conquista de América, desde la palabra conquista ya estamos dándole una connotación, es decir, que alguien conquistó, ¿no? Entonces, los historiadores europeos, por ejemplo, lo van a ver de una manera, y más los españoles, ¿por qué? Pues porque ellos fueron los grandes protagonistas de esta conquista. Entonces, ellos ven a Hernán Cortés, a Alvarado, a todos estos que estuvieron haciendo matanzas y todo, pues los ven como héroes, ¿no? Y hay estatuas y todo ese asunto. Pero, por ejemplo, en América, la historia se ve de otra manera. Entonces, se ve como un proceso esta conquista, se ve como un proceso de genocidio, de matanza, de dominación, de colonialismo, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, la historia ahí tiene diversos sesgos, es decir, a partir de dónde la vamos a tomar. Si desde lo que dicen ellos o lo que dicen estos, entonces ese es un gran problema con la historia, que es muy interesante, sobre todo porque ahora tenemos muchas interpretaciones, tenemos muchos puntos de vista, tenemos muchas maneras, por ejemplo, de acceder al conocimiento, de investigar. Tenemos acceso a archivos, a libros, periódicos, cosas de la época o de las épocas, en este caso, que antes no lo teníamos. Antes era como muy difícil todo ello. Entonces, ahora podemos estudiarlo mejor e interpretar mejor, pero también estamos entrando en un proceso que se llama decolonialismo. Un proceso de colonialista, ahorita lo vamos a ver con las corrientes, es aquel que trata de ver la historia a partir de quitarle los elementos de los que se llaman colonizadores. Entonces, por ejemplo, si vemos la historia de México desde un punto de vista de colonial, la veríamos a partir de las propias interpretaciones nacionales. En este caso, hacer un replanteamiento de lo que escribieron algunos escritores, lo que hicieron algunos intérpretes y desde la antigüedad, por ejemplo. Eh, estas cuestiones no plagio ni nada de eso, sino estas interpretaciones como de transformar la historia y falsificarla un poco, siempre ha existido. Es decir, han llegado emperadores, por ejemplo, en América con los aztecas pasó, o en Egipto también pasaba, o en la misma Roma que llegaban emperadores y destruían todos los documentos, toda la historia que había antes, papiros o piedras o dibujos que hubiera, los destruían y a partir de ellos comenzaba la historia. Entonces, eso es en una práctica común, por ejemplo. En la historia de México lo vamos a ver, las pirámides
pirámides, por ejemplo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunas pirámides, no nos damos cuenta que dentro de una pirámide hay otras pirámides adentro. ¿Por qué? Pues porque se construyó una pirámide, pero luego llegaba otro emperador y construía sobre esa pirámide arriba, y luego el otro y el otro, porque siempre querían ser como los más grandes o querían tener estos procesos que se le llaman procesos, en este caso, de inicio de la historia, destrucción de la historia. El mismo Hitler quiso hacer este tipo de cosas, reinterpretar la historia a su conveniencia. Entonces, es un poco nada más aquí la introducción para que veamos que la historia hay que tomarla sí con cuidado. En la parte del examen, las preguntas son, este es el tipo de preguntas que vienen mucho de preguntas de relacionar eventos, o sea, que te ponen unos 3, 4, 5 eventos por acá y luego 5, 6 otros por acá y los tienes que relacionar, o conceptos, muchos conceptos. Pero también en esta parte de historia, algo que vamos a tratar de no ver es ver la historia de una manera como si fuera memorística y si fuera meramente fechas y nombres, ¿no? Es decir, las fechas y nombres son importantes para ubicarnos en el espacio, ahorita lo vamos a ver, pero no nos sirve en este caso como una situación para nosotros tomarlas como referencias, porque a veces también las mismas fechas son inexactas, las fechas son muy arbitrarias, dependen del calendario, si fue el gregoriano, si fue el anterior, en este caso, sí, porque hay una diferencia de 10 días entre unos calendarios y otros. O si estamos haciendo una cuenta, en fin, ¿no? Incluso acaba de haber un debate hace un año sobre si la fecha de fundación de Tenochtitlan era 1325 de agosto o 1325 pero en octubre. Y esto era una cuestión de ponerse a ver si había sido un mes o otro mes. Entonces, ese tipo de cosas se llevan a debate, pero lo hacen interesante. Es decir, tampoco la historia es una ciencia estática, es una ciencia donde pues todos así tienen que aprenderse los nombres y las fechas, no, sino también nos hace pensar algo muy importante de la situación actual. Entonces, por ejemplo, la historia también tiene esa función, sirve para ello. No, la definición de historia también es muy amplia, porque anteriormente se planteaba la definición de historia así como la relatoría de los hechos pasados. Y no, eso ya no es así de historia. La historia es investigar, interpretar, rediseñar, buscar eventos, sucesos y en este caso y reinterpretarlos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y vamos a ver, tenemos muchas escuelas y cada escuela tiene sus propias interpretaciones. Y eso es muy interesante porque entonces cuando nosotros queremos interpretar cosas, por ejemplo, y pensar, es decir, ¿por qué América Latina es pobre con respecto a Estados Unidos? Y entonces pensamos que es una cuestión muy, muy contemporánea, que por los gringos producen mucho. No, tiene mucho que ver también con los orígenes, en este caso, del pensamiento que generó estos procesos de colonización, quién colonizó a quién, por ejemplo, por qué los españoles que colonizaron América nos dejaron implementado un pensamiento cristiano, católico, mientras que los ingleses que colonizaron América del Norte llevaban un pensamiento, si bien cristiano, pero era protestante. Y entonces esa diferencia entre un pensamiento protestante y un pensamiento, en este caso meramente católico, de apegado al dogma, entonces hacen que choquen y sí generan una gran diferencia entre los dos países con los años, generaron diferencias económicas, políticas y todo ello, ¿no? Y también, por ejemplo, tiene que ver mucho la cuestión ideológica. Uno diría, ¿por qué los mexicanos nunca ganamos el mundial, no? ¿Por qué los mexicanos siempre estamos como
jugamos mucho pero perdemos y todo. Bueno, tiene que ver también con algunas estructuras de pensamiento que se generaron después de 300 años de colonialismo español y que generaron una forma de pensar, una estructura así, ¿no? Y uno dice, bueno, pero Argentina, ¿por qué si gana? Y también es América Latina. Bueno, pues porque la colonización de Argentina fue parte de otro proceso. No fueron exclusivamente los españoles, sino llegaron de otras naciones, como los italianos, y con otra forma de ver las cosas. Entonces, obviamente, esto es el planteamiento inicial para darnos cuenta que la historia no es, en este caso, nada aburrida, tiene muchas cosas muy interesantes y sobre todo tiene una serie de datos muy, muy, muy interesantes, muy importantes. Entonces, por ejemplo, nosotros no vamos a ver nuestro temario no parte de la historia antigua, es decir, imagínate, tenemos que llevarnos todo un curso nada más para ver la prehistoria y la Edad Media y las colonias, las historia de las culturas antiguas, así como pues, egipcios, griegos y todo. No, 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 no partimos de ahí. Partimos del siglo XVI en adelante y sobre todo porque es la historia que más nos impacta, pero no vamos a dejar tan desbordado esto, sino vamos a tratar de entender un poco cómo llegamos a esto, cómo se dio la ilustración, cómo esto dio paso, por ejemplo, a otros procesos como la revolución industrial, después todo ello. Muy bien, entonces eso es parte de nuestro temario. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto, sobre estos puntos? ¿No? Perfecto, entonces déjenme ver, creo que puse la presentación equivocada. Permítanme un segundo, a ver. Eh, sí, no, 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 a ver, creo que sí. A ver, déjenme ir para acá. No, ahí está, sí es esta. Muy bien. De hecho, esto era lo primero, ¿no? No sé por qué estábamos viendo lo otro que era decía siglo XVI. Muy bien. Entonces, bueno, ese es nuestro tema. Muy bien, ahora, a ver, una pregunta igual antes de comenzar, un poco más para darme cuenta qué tanto andan ahí de historia, qué tanto están identificados con algunos personajes. Por ejemplo, Yerixel, si tú tuvieras el chance de viajar en el tiempo, ¿a qué personaje de la historia te gustaría conocer? ¿Qué personaje histórico te gustaría conocer? Que pudieras hablar con él una hora. Piénsenlo también ustedes, Ana, Andrea, Mm, Carlos. no sé, a Cristóbal Colón. A Cristóbal Colón. ¿Y qué le preguntarías a Cristóbal Colón, por ejemplo, si lo tuvieras frente? Am, no, no sé. Y bien, nosotros tenemos un poco como idealizada la historia con algunas cosas. Por ejemplo, imagínate a Cristóbal Colón, que era un tipo que vivía, pues prácticamente no vivía bien, era un tipo que vivía de estar en los barcos también, ¿no? De pescar y de algunas cosas. Cuando hace esa travesía, duró casi 4 meses en alta mar sin llevar un rumbo fijo. Entonces te puedes imaginar la capacidad de un tipo, primero para recolectar dinero, después para convencer a los reyes, después viajar 4 meses sin que se le revelara a la gente, y luego regresar, ¿no? Y todo. Pero lo peor es que murió en la pobreza, o sea, murió súper pobre, Cristóbal Colón, pero aparte murió sin saber que descubrió otro continente. O sea, cuando cuando murió Colón, todavía no sabían que habían descubierto América, sino más bien ellos pensaban que habían llegado a la India, ¿no? Por eso a la gente de América se les dice indios también, ¿no? Los nativos americanos se les dice también indios porque pensaban que habían llegado a la India. Entonces, imagínate las cosas, ¿no? Tú, Ana, ¿a quién te gustaría conocer si tuvieras chance de viajar en la historia?
Tal vez a David Livingstone. Ah, muy O bien, ¿por qué? Perfecto, pues eso es bueno. sí, alguno de ellos dos, tal vez. Ujú. Livingston que está asociado a, pues a esta ciudad que está en Guatemala, ¿no? La ciudad que está en el Mar Caribe. Mm, Creo que sí, pero se escribe diferente. Se escribe diferente, muy bien. ¿Y qué le preguntarías? Sobre sus exploraciones allá en África, el Ujú. descubrimiento de las cataratas y algunas cosas que escribió sobre zoología, ¿qué fue lo que más le impactó? Perfecto, eso está súper padre porque aparte todos estos tipos, por ejemplo, como von Humboldt o este Levinson, fueron exploradores, o sea, fueron gente que se metió a las selvas, a andar en lugares que venían, ellos venían de sociedades como la inglesa o la alemana, que venían del siglo XIX, siglo XVIII, que venían así, todos estructurados, todos bien, y de repente van y se meten a la selva o se meten, por ejemplo, a lugares inhóspitos, y entonces es muy curioso, es esa parte, ¿no? De cómo tienen que estar ahí viviendo con la maleza, con comunidades que no entienden sus idiomas, sus lenguas, comiendo cosas que pues para ellos parecían como extrañísimas, en fin, todos estos exploradores es muy interesante porque generaron esa cuestión de que los historiadores no nada más son historiadores en la parte de estar metidos en el archivo leyendo, no, no, o sea, sino que te vas a explorar, conocer, ver, ¿no? Eso es súper interesante. Muy bien, perfecto. A ti, Andrea, ¿qué personaje te gustaría conocer? Am, pues yo tengo dos mujeres que me gustaría mucho, que sería Marie Curie o Rosa Ajá. Parks. Ah, Rosa Parks, perfecto. A Rosa Parks, ¿qué le preguntaría si la tuvieras frente a ti? Pues no sé, le preguntaría qué, o sea, qué sintió pues en el momento de enfrentarse a Ujú, pues a las personas, o sea, a los de raza blanca, digamos, o sea, como que de dónde sacó el carácter, ujú, porque ujú. pues al final se estaba enfrentando a un país entero. Totalmente, sí. Rosa Parks es esta mujer que inició toda una revuelta en Estados Unidos porque recuerden que los camiones, sobre todo en el sur de Estados Unidos, donde ella vivía, estaban divididos, era la segregación, o sea, la gente de afroamericana iba al fondo y los hombres blancos o las personas blancas al frente, ¿no? Y había camiones incluso donde solamente podían subir en este caso, o hombres o mujeres. En este caso, entonces Rosa Parks la historia es de que se sienta en el lugar que se le da la gana, es decir, en un lugar de blancos, y comienza la revuelta de que la gente blanca comienza a protestar, pues porque se está juntando en un lugar que está ella. No, es un poco, no, más bien, no tiene mucho que ver con lo que hoy vivimos en los metrobuses o en el metro, ¿no? De que están divididos entre hombres y mujeres, porque sabemos que esta división se debe prácticamente a la violencia, ¿no? Que se ejerce sobre las mujeres en el transporte público. Pero Rosa Parks, por ejemplo, estaba luchando por sus derechos civiles en el sentido de que generó una conciencia y la sociedad se le fue encima, ¿no? Esta es súper importante, esta mujer. Perfecto, muy bien, Andrea. ¿Y tú, Carlos? Pues yo creo que tal vez sería Nicolás Maquiavelo o Ah, este Maquiavelo. personaje creo que se llamaba Alfred de Wessex, un rey de Inglaterra. Y un rey inglés. Sí, Ok, y ese rey inglés, ¿por qué te latería? porque en sí, si no mal recuerdo, en la historia de Inglaterra no estaba Ujú, tan unida, de hecho estaba dividida, ujú. y uno de esos reyes, que era el rey Alfred, quería unificar a toda Inglaterra, pero si no mal recuerdo, creo que fracasó en ese lado. Ah, perfecto, muy bien, sería padre, ¿no? Eso, sí, saber también la historia desde primera fuente.
Ahora, es súper interesante esto que dicen, porque fíjense, si nosotros también romantizamos de alguna forma también la historia, pero por ejemplo, si se imaginan, por ejemplo, qué pasaría o que inventan una máquina del tiempo y viajan hacia la Edad Media, o ahí con las cortes inglesas de 1400, 1300. ¿Se imaginan ustedes cómo olería esos lugares? Porque vivimos en una sociedad muy desodorizada, es decir, muy aséptica, muy limpia, a pesar de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, los reyes, en este caso, eran totalmente sucios, ¿no? Y el exceso de maquillaje, las pelucas, por ejemplo, de Luis XIV, pues las usaba prácticamente pues, para que los piojos no le caminaran, ¿no? En la cara. Y el exceso de maquillaje también, o de harina de arroz que se ponía para que los rostro se pusiera blanco era una forma de limpiarse también, aunque no se lavaban con agua. O Luis XIV, por ejemplo, se bañó 5 o 6 veces en toda su vida y no había baños, entonces no había mucha limpieza, la comida era pues obviamente pues nada sana, había muchas enfermedades por ello. Entonces, si ustedes supieran, por ejemplo, que los doctores se empezaron a lavar las manos al momento de operar hasta apenas en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, o sea, imagínense cómo se operaba antes con las manos sucias. Imagínense los microbios, ¿no? Que había y pues, obviamente las muertes que se daban por ello. Entonces, sí, pues siempre me he planteado cómo olería si uno viajara en el tiempo a esos lugares, ¿no? Sería un poco raro estar entrevistando a nuestro personaje preferido, pero pues quizá no con una buena higiene en esos lugares. Muy bien, este es nuestro temario, entonces vamos a empezar con el siglo XVI. Vamos a ir un poco revisando también este asunto, la historiografía. Vamos a ver el siglo XVII, XVIII, de manera muy rápida. El XVIII nos vamos a detener, que es en este caso el siglo de las luces. Veríamos el siglo XX, que es donde vemos las guerras mundiales, y en este caso, en el siglo XXI, pues veríamos un poco la historia contemporánea llegando a la globalización. Pero antes de eso, tenemos que ver este punto, que cómo se estudia la historia. La historia, entonces, quedamos que es una ciencia. ¿Por qué? Porque utiliza el método científico que se encarga básicamente de revisar, trabajar, investigar, interpretar y, en este caso, difundir los acontecimientos, en este caso del pasado, pero trayéndolos hacia el presente para poder, en este caso, tener una planificación del futuro. Entonces, esta definición amplia nos lleva a una cosa muy interesante que casi siempre omitimos, decir, bueno, ¿para qué me interesa conocer el pasado si el pasado ya fue? ¿No? Es como siempre dicen, así, bueno, ¿para qué me interesa saber la vida de esta gente que se murió y tú, cosas que ya pasó? Bueno, es importante saberlo, pues, para no repetirlo, ¿no? Para no repetir esos errores o no repetir cosas que sucedieron, ¿no? Y todo ello. Sin embargo, siguen pasando, porque también la historia no es que sea cíclica o no se aprenda. No, sino que hay personas interesadas en que la historia mantenga un perfil así y nunca los eventos, pues obviamente tengan una repetición y todo ello. Entonces, por eso sigue habiendo guerras. Uno diría, bueno, si hemos aprendido que las guerras son nefastas, matan gente y todo eso, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo guerra? Bueno, pues porque hay gente que le interesa que exista por todos los intereses que hay, económicos, políticos, culturales, en fin, todo ello, ¿no? O sea, la historia como tal no es definitiva, pero sí nos ayuda a saber cómo, porque somos ahora lo que somos y cómo podemos proyectarnos al futuro. Ahora bien, decíamos también que la historia su situación es cómo se estudia a partir de cómo se estudia. Entonces, por ejemplo, los antiguos historiadores, por ejemplo, como Maquiavelo o los historiadores griegos muy antiguos de 300, 400 años antes de nuestra era, ¿no? Ellos lo que hacían para hacer la historia era
usaban las fuentes, ¿no? Entonces nosotros como fuentes, cuando hablamos de fuentes de la historia, podemos hablar en este caso de esto, ¿no? Tenemos fuentes primarias, que las fuentes primarias son prácticamente las voces de los protagonistas de estas historias, ¿no? De los que vivieron esa historia, sus voces en este caso y sus palabras. Entonces, voces primarias en este caso, documentos, ajá, que tenemos, que ellos hayan escrito, que hayan hecho. Tenemos, por ejemplo, ruinas, ¿no? Ruinas que tengamos, pinturas, escritos que haya, murales, ¿no? Piedras labradas, con textos, en fin, esos o códices, en fin. Entonces las fuentes primarias son las fuentes lo primero, lo que tenemos más a la mano, que nos lleva a lo más presente, ¿no? Luego tendremos, en este caso, fuentes que se llaman fuentes secundarias, que son fuentes ya de interpretación, es decir, que ya son, por ejemplo, otros libros, periódicos, revistas, es decir, ya o audios, pero no de estos protagonistas, sino de otros terceros que ya revisaron y entonces tenemos ahí otras fuentes. Y esto es muy importante porque cuando ustedes, por ejemplo, hagan su tesis, van a poner eso, ¿no? Hay que citar a qué fuentes consultaste para hacer tu investigación. Entonces, bueno, tenemos que consultar ya algunos otros y esas son estas fuentes secundarias que vamos teniendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un resto fósil, pues es una fuente primaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos dice qué es lo que pasó ahí o sea, de quién es este hueso nos lleva, o un árbol, ¿no? Fosilizado nos puede decir en este caso cómo estuvo el clima hace 500 años, en fin, ¿no? O un papiro que esté escrito, ¿no? Nos puede decir qué pasó en una época de alguna fuente, otra transcripción, o por ejemplo, si vamos nosotros ahorita a sacar, por ejemplo, ahorita lo que pasó en Culiacán, vamos y grabamos gente y vemos videos de lo que pasó, entonces son fuentes primarias porque estamos viendo a los protagonistas de esta historia. Entonces, una cosa son las fuentes y otra cosa es la escuela de donde yo quiero estudiar, plantear la historia. Entonces, las escuelas son muy interesantes porque las escuelas son diferentes métodos para estudiar la historia, pero no nada más es el método, sino también es la interpretación que yo haga de la historia, ¿no? Puede haber una historia, en este caso, de corte muy funcionalista, o sea, muy gringa, o una historia de corte muy estructuralista, es decir, muy europea, muy marxista, ¿no? O sea, muy de la izquierda, o muy de la escuela de los anales, o sea, sí, una serie de documentación muy fuerte, en fin. Entonces vamos a ver las escuelas más interesantes, las tres escuelas más importantes y las otras que salen por agregación de estas, pero que son muy importantes porque la primera pregunta del examen es esta. ¿Cuáles son las corrientes historiográficas y qué estudia cada una, ¿no? Entonces, tenemos las principales, son la escuela positivista, ¿no? La escuela positivista, y esta es ya a partir del siglo XIX. Ahorita vamos a revisar qué es el positivismo, es una de las escuelas ya historiográficas. Luego vamos a tener en este caso el materialismo histórico, ajá, que es una interpretación de Marx y Engels sobre la historia. Luego tenemos otra que es una escuela francesa, que es la escuela de los anales, es decir, es una escuela que se dedica mucho a la parte de los archivos. Y luego tenemos la nueva historia, que se va a dividir en dos, que en el funcionalismo y en el estructuralismo y tiene diferentes, en este caso, diferentes concepciones. Y las escuelas antiguas, ¿no? En este caso, son estas escuelas, por ejemplo, de los historiadores como Maquiavelo, que más bien no tenían fuentes primarias, sino que iban, en este caso, muchas veces escuchando, interpretaban y no había muchos documentos para poder hacer investigación. Entonces, con la
poco que tenían podían reconstruir una historia. Entonces, muchas de esta historia, de las historias de la antigüedad que tenemos, no son fuentes fiables, no tienen una documentación bien y hay muy pocas historias que se pueden tomar de ahí. Pero obviamente las historias de aquí se van a convertir en fuentes secundarias para que después estos, con otras herramientas, otras estructuras, pues obviamente puedan darle una mayor interpretación o puedan sacar mejor los datos. Por ejemplo, historiadores de la antigüedad, de la griega, de la Grecia antigua o de la Roma antigua sacaron unos documentos, bueno, sacaron una historia y con las herramientas del positivismo, materialismo, cualquiera de estas, pues podemos reconstruirla y aumentarla y hasta corregir algunos datos, fechas, situaciones, cuestiones así tan básicas como el clima y darle otra interpretación, ¿no? Entonces, hay algunos historiadores de la antigüedad, por ejemplo, que suelen exagerar mucho las historias o que las tomaban por consigna o venían cuestiones como religiosas o mitológicas que introducen como parte de la historia. Y bueno, pues aquí con estas herramientas, pues entonces ya vemos que no es tanto así, ¿no? Entonces se convierten en unas fuentes, pero no en la historia. Entonces, prácticamente las historias, las corrientes son estas, ¿no? Entonces vamos a ver, en este caso, la primera. La primera corriente historiográfica que tenemos, y digamos que fue una de las predominantes, en este caso ya como historia, es decir, ya como un elemento histórico, como una ciencia donde la gente se sentaba a hacer historia, donde ya se podían decir historiadores, así de plano ya se estudiaba en la escuela, pues sí, tenemos en este caso el positivismo, ¿no? Y entonces el positivismo es una corriente fundada por Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte, y se refiere básicamente a ver la historia como un pensamiento prácticamente desarrollándose en etapas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un proceso, luego otro proceso y luego esto, es decir, a este proceso en consecuencia pasa eso, en consecuencia pasa eso y ello, ¿no? Es decir, y la historia para los positivistas, esta es la palabra clave, tiende hacia el progreso, ¿no? Hacia el progreso. Es decir, toda la historia es lineal, ¿no? Eh, es esta parte de eh, ver que la historia tiene que ser una historia buena o que tiene que ser una historia que tenga un sentido para que el ser humano progrese y sea bueno, ¿no? Entonces, el positivismo tiene esta idea de la linealidad de la historia que es progresiva, que un evento lleva a otro y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vemos positivistas, diríamos así, por ejemplo, y de hecho ahí se quedó la escuela del positivismo, para clasificar las etapas de la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo primero prehistoria, ¿no? Prehistoria. Luego tengo historia antigua. Si se fijan, una lleva a la otra. Luego tengo edad media, edad media. Luego tengo de la edad media edad moderna. Luego de la edad moderna es edad contemporánea, ¿no? Que vivimos ahora. Y si fuéramos positivistas, en este momento estamos viviendo ya otra etapa que ya no es la etapa contemporánea, sino tiene otro nombre que pues todavía no está por definirse, pero se refiere más al 4C, ¿no? O en este caso a la etapa que vivimos desde la caída de las Torres Gemelas para acá, ¿no? En este caso. Entonces todavía no hay un nombre como tal, pero se sabe, ¿no? Que ya estamos viviendo una etapa, que la caída de las Torres Gemelas marcó un punto de referencia y eso es lo que por eso son así, ¿no? De que la prehistoria a su vez se divide en dos, el periodo paleolítico y el neolítico, ¿no? Y que la historia antigua se refiere a cada una de las civilizaciones. Es decir, esa es una visión positivista, ¿no? Esto lleva a esto, a esto, a esto y a esto. Muy bien, eso es lo que nos dejó nuestra escuela. Y los principales historiadores, pues es Augusto Comte, ¿no? Es el fundador de esta escuela. Muy bien, ese es el positivismo. Y bueno, vamos a ver aquí, le borro.
y esta, ¿no? Luego tenemos esta que es muy interesante y que esta está eh, muy vigente, ¿no? En algunas escuelas y sobre todo muy de la parte ideológica. En el siglo XX, el materialismo histórico se constituyó en alguna referencia para regímenes de corte comunista, como el de la Unión Soviética, el de China, el de Corea del Norte, Cuba, algunos partidos comunistas del mundo. Era como una manera de enseñar la historia de que se debería de ser. Entonces, el materialismo histórico lo funda prácticamente Carlos Marx, ¿no? En el siglo XIX, y él ve prácticamente la historia como un proceso que se basa, esta es la palabra clave, contradicción, en la contradicción. Ajá, en la contradicción puede ser contradicción de clases, ¿no? O contradicción de medios de producción, en fin, pero la palabra clave es la contradicción. Si así como el positivismo, la palabra clave es progreso, para materialismo histórico es contradicción. ¿Y por qué? Porque prácticamente ellos, el Marx y Engels, en el materialismo histórico, lo vamos a ver mucho más adelante con mayor precisión, es, es parte de una visión de que el mundo está dividido así, ¿no? En algo que se llama estructura, ajá, y algo que se llama superestructura. La estructura y la superestructura. Para Marx y Engels, la estructura es la economía, ¿ah? La economía. Y entonces la economía y las condiciones materiales, de ahí materialismo, ajá, ni las condiciones materiales generadas por la economía iban a generar prácticamente todo lo demás, es decir, iban a determinar la religión, la política, la cultura, el arte, todo, ¿no? Entonces, todos estos elementos se ven subordinados por la economía. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos a pensar en las condiciones materiales, por ejemplo, de alguien que vive en una zona marginada, por ejemplo, digamos, Ecatepec, que tiene una población, si no diezmada económicamente, sí con una estructura financiera pues, un poquito más complicada que alguien que vive en las lomas. Entonces, la gente que vive en Ecatepec ve la historia y sus condiciones son totalmente diferentes y tienen un tipo de religión, de material, de relacionarse, de música, de modo, incluso hasta de hablar que alguien que, por ejemplo, vive en Polanco, en esta zona rica de la Ciudad de México, ¿no? Y vemos que van a tener historias diferentes, palabras, maneras de dirigirse y todo. Entonces, a eso se refiere más con este caso de la contradicción y de cómo la economía define en este caso a ella. Entonces, por eso tiene esta estructura y esta superestructura. Y para más, la historia se debe de estudiar de esta forma. Se tiene que estudiar de algo que se llama dialécticamente, ¿no? Dialécticamente. Esta palabra también es muy base de esto. Y esto se llama materialismo dialéctico, ¿no? Y el materialismo dialéctico, este es el histórico, materialismo histórico, este es materialismo dialéctico, o la dialéctica materialista, como se pueda decir, es que es la otra parte de esto, es el complemento, es que la historia se ve así. Primero tenemos una tesis, ¿no? Es decir, la tesis es una idea, un momento. Y luego de esa tesis vamos a tener una contradicción y esa contradicción es la antitesis o antítesis, ¿no? Y luego el choque de estas dos se destruyen entre estas dos y vamos a generar un nuevo proceso que se va a llamar síntesis. Ajá. Y a esa síntesis, esa nueva idea, a su vez se va a volver en una tesis que va a tener una antítesis y así hasta el infinito. Entonces, obviamente, eso es el materialismo histórico para Marx y todo ello, y la contradicción es la fuerza de producción, por ejemplo, la mano de obra, ¿no? Nosotros tenemos mano de obra, pero otros son los dueños de los medios de producción, o sea, el dueño de la fábrica. Y entonces entre obreros y patrones, pues hay una contradicción, ricos y pobres, en fin, ¿no? Entonces, ese es el materialismo histórico.
Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda con este que es un poquito más complicado, este proceso? ¿No? ¿Nadie tiene duda con el materialismo histórico? De hecho, más adelante lo vamos a ver mucho más complicado, o sea, más extenso, pero esa es como la primera parte, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí. Ujú, muy bien. Y luego del materialismo histórico, que es el Marx, al mismo tiempo surge otra escuela, ¿no? Que es la escuela de los anales. Entonces, la escuela de los anales no ve la historia como Marx basada en la contradicción y tratando de construir una historia para finalmente, decía Marx, para transformar el mundo. Es decir, conocemos la historia, conocemos esto y vamos viendo cómo hay que ir, en este caso, quitando los elementos, ¿no? En este caso, el feudalismo sobrepuso al esclavismo, luego el capitalismo al feudalismo y ahora y después el proletariado al capitalismo y así, ¿no? Entonces, eso es la función de Marx, ¿no? Y generando las condiciones para que surja una nueva sociedad, que es la sociedad proletaria y después una sociedad sin clases. Por eso se llama comunismo. Pero la escuela Los Anales es una escuela francesa, ¿no? Que va a ser una revisión somera. Y la escuela Los Anales se dedica mucho a la parte de la palabra clave es la comparación. Ah, ojo, comparación. Entonces ya tenemos progreso, contradicción y acá es comparación. Entonces la escuela son anales, significa archivos. Ajá, archivos. Es decir, yo tengo en un museo, por ejemplo, ahora que estaba en Washington, era lo que hacía, revisaba anales, revisaba archivos, ¿no? Y los iba comparando porque el trabajo que estoy haciendo está basado en este proceso. Entonces yo tengo archivos y los tengo que comparar entre sí, pero no nada más desde sus estructuras materiales, como diría Marx, sino también reviso la economía, también reviso la cultura, reviso el aspecto antropológico de la sociedad, el sociológico, en fin, religioso y todo. Entonces es muchísimo más complejo. Entonces, obviamente, yo con la escuela de los anales es muy rica porque no tiene un fin como tal, ¿no? De decir, quiero que cambie la sociedad, ¿no? Es decir, no quiero que cambie esto. No es el interés de la escuela de los anales hacer que el mundo se transforme. No le interesa ese asunto, le interesa generar conocimiento en este caso, le interesa generar puntos de vista a partir del cual surjan nuevos conocimientos. Entonces, por ejemplo, muy interesante porque muchos de los grandes historiadores de aquí de los anales son como los grandes teóricos que se leen en las universidades. Por ejemplo, tenemos a Mark Bloch, ¿no? En este caso, que es alemán y que, bueno, él es uno de los grandes constructores de los libros de historia, de estos así grandotes. Y tenemos, por ejemplo, a Braudel. ¿Ah? Braudel es un escritor que, por ejemplo, él genera toda la historia a partir de su libro base, se llama Mediterráneo, que es todo el estudio del mar Mediterráneo y cómo todas las culturas alrededor del Mediterráneo se crearon, ¿no? Es decir, no nada más los egipcios o los griegos, sino todas las culturas que estuvieron alrededor del Mediterráneo, cómo generaron crecimiento y cómo se relacionaron a partir de comparar cómo cada una utilizó los recursos que le daba el mar Mediterráneo, como era el transporte, la navegación, el mismo alimento, los peces, el comercio, en fin, ¿no? Entonces, es de la escuela de los anales, y esta escuela de los anales, pues se basa mucho más en el trabajo de archivo, ¿no? Es decir, hay que estar en los archivos, hay que estar ahí trabajando fuerte, ¿no? Y luego tenemos, en este caso, bueno, aquí tenemos esto, tenemos una escuela más, que es vamos a ponerle aquí, que es la nueva escuela, ¿no? La
la nueva escuela en este caso o la nueva historia. Y la nueva historia o la nueva escuela de la historia es una que se está construyendo, que se ha ido construyendo con base en estos últimos 40, 50 años y es un poco como la escuela, eso, los anales, o sea, va por ahí la parte de comparación, pero tiene dos grandes vertientes. Por un lado, tiene la parte funcional, o sea, se llama funcionalista, y es una escuela que nace en Estados Unidos, sobre todo en los años 40, 50, en sus universidades como Yale, Harvard, ¿no? Princeton, y tiene mucho esta cuestión de revisar la historia en función de cómo la sociedad se construye, pero para progresar, es decir, pragmáticamente. O sea, tiene un lado positivista, ¿no? Este asunto, es decir, ¿cómo hago que la historia me sirva a mí para tener un progreso, en este caso, pragmático, o sea, práctico, que me sirva, ¿no? O sea, vean, son los Estados Unidos, ¿no? Y la escuela, en este caso, estructuralista, ¿ah? Que es una escuela alemana, también alemana e inglesa, ajá, que es muy teórica y ella lo que estudia es prácticamente cómo las sociedades, en este caso a través de la historia, se van afianzando, cómo van generando estructuras de pensamiento, de sociedad, de convivencia, de progreso también y cómo se van, en este caso, relacionándose entre ellas, ¿no? Entonces, mucho de estas escuelas lo que hacen es, por ejemplo, hacer microhistorias. Entonces, por ejemplo, vemos, cuando vemos, por ejemplo, el funcionalismo, vemos la historia de la comida, la historia de los carros, la historia de la ciencia, la historia de la tecnología, en fin. Y cuando vemos desde el estructuralismo, vemos un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, la historia de las mujeres, ¿no? O la historia de la comida, en este caso, en la creación de estructuras de pensamiento cognitivo. Entonces, un poco más teórico, ¿no? Entonces, sí tienen sus diferencias, pero pues van ahí un poco ligadas entre ellas. Muy bien, ¿qué les parece esta primera parte de las escuelas? ¿Sí quedó claro cuáles son las diferencias entre las escuelas? Aquí, y la palabra clave, entonces aquí ya habíamos dicho comparación y archivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda con estas? Ana, Andrea, Yaritzel, Carlos, ¿no? Sin duda. Muy bien. Entonces, ya un poco para terminar, entonces vamos a esta sesión, empezaríamos nada más aquí revisando esto, ¿no? Entonces decíamos que el temario comienza primero, y la primera pregunta de examen es la comparación entre corrientes historiográficas. Luego, las segundas preguntas, de aquí hasta un poco como la quinta pregunta, es respecto a estos siglos, ¿no? ¿Qué pasa entre este siglo, entre el siglo XVI y el siglo XVIII? ¿Cómo se compuso, en este caso, cómo llegamos a lo que somos ahora a partir de estos siglos? Y tenemos que entender algo fundamental, que los imperios, así por más grandes que sean, en este caso, por ejemplo, como Estados Unidos ahora, o como fue en su momento la Unión Soviética, o en fin, o los romanos, todos los imperios caen, es decir, los imperios no son, no son estáticos, no son perennes, no duran 1000 años, no, se transforman, cambian y todo ese asunto. Entonces, un poco la parte de donde arrancamos para poder entender por qué los procesos son como son después, es a partir de este momento que es la caída de Constantinopla. ¿Qué pasa en Constantinopla? Pues Constantinopla es esta parte del mundo donde es el paso que venía del comercio asiático para llegar hacia el comercio europeo, donde los europeos intercambiaban básicamente
con los asiáticos. Y incluso existía algo que se llamaba la ruta de la seda, en fin, ¿no? Y había muchísimo comercio, muchísimo intercambio comercial. Sin embargo, la sociedad persa, dejen ponerles aquí el mapa, la sociedad persa va a ir creciendo y están basados en el Islam, ¿no? En esta nueva religión que nació en el año 600 después de Cristo y que fue creciendo rápidamente en el mundo. A ver, aquí. Y entonces el Islam es la tercera gran religión monoteísta. La primera religión monoteísta es el judaísmo, después el cristianismo y después sigue el Islam. ¿Qué significa que es monoteísta? Pues que nada más creen en un solo Dios. Entonces prácticamente no es como estas otras que creían en varios dioses. Entonces, a ver, déjame pasar esto para acá para ponérselos. Y un poco entender aquí el contexto geográfico. A ver, déjame poner aquí. Muy bien, ahí ahora dejen compartirles esta imagen. Muy bien, ahí está, ¿no? Ahí se ve. Entonces, Constantinopla está aquí, ¿no? Constantinopla está en esta parte, es lo que se llama hoy Istambul, es esta parte. Y entonces todo esto, todos los persas tenían todo reunido, cubrían toda esta sección, todo esto. Acuérdense que también los persas habían invadido España durante 10 siglos, estaba aquí antes, ¿no? Entonces esto solamente para generar un contexto. Entonces esto era el mundo del Islam. Y esto era el pequeño mundo católico, ¿no? Y a su vez el mundo católico estaba dividido, porque aquí en Estambul estaba el imperio, romano de Oriente, y acá en Roma era el imperio romano de Occidente, es decir, teníamos dos imperios romanos todavía hasta esa época, ¿no? Entonces aquí esta parte era de que tanto todas estas sociedades, incluso los ingleses, podían pasar por aquí, pasaban por este estrecho y llegaban a la India y llegaban a China para comerciar. Esto era lo que se llamaba la ruta de la seda y la ruta de las especias. ¿Por qué la ruta de la seda? Pues porque en China, en esta parte de acá, se había encontrado que este gusano de seda con el cual aquí en China hasta acá, se había encontrado este gusano que sea una seda muy fina y era pues obviamente para la ropa, pues era bastante lucrativo, ¿no? Entonces de ahí las historias de Marco Polo, que venía acá, llegaba hasta acá, hasta Beijing y se iba por acá, llegaba, pasaba por Turquía y llegaba acá, ¿no? Llegaba hasta España. Entonces, obviamente, el comercio que se iba extendiendo en todo esto, pues obviamente generaba muchas ganancias, iban y venían. Y también las especias, porque aquí en la India, ¿no? Todas estas especias como de sabores, como de la canela, por ejemplo, o algunos otros sabores, chiles, en fin, todo ello, chocolates. No, no chocolates, no, perdón, estos vienen mucho después. Estos van a pasar también por ahí y van a llegar en barco incluso, ¿no? Y van a llegar hasta acá. Entonces, obviamente había un comercio muy intenso. Cuando los persas deciden, en este caso, cerrar este bloque, aquí, pues, los europeos prácticamente quedan atrapados, ¿no? Quedan atrapados y esa cuestión de quedar atrapados va a hacerlos pensar cómo llegar a estos destinos comerciales sin prácticamente pasar por aquí, por Estambul. Entonces, ¿cuál va a ser la cuestión que van a hacer o qué es lo que van a querer hacer en este caso los europeos? Pues prácticamente van a querer salir de aquí y darle la vuelta por acá y llegar a la India y en barco también llegar acá hasta China. Entonces necesitan salir por aquí. Esto no existía, es decir, aquí hay un estrecho, aquí hay una parte donde salen los barcos, por aquí todavía no estaba, entonces no podían venir por el Mediterráneo y pasar por aquí y eso. Entonces tenían que, en este caso, darle toda la vuelta. Entonces, con esto vamos a comenzar la próxima semana de cuál es la importancia, cómo surgen
cómo surgen los grandes pensadores, en este caso del Renacimiento, a partir de este incidente aquí y cómo surge para que toda Europa, obviamente después, vuelva a ocupar el mundo de nuevo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto nos quedamos hoy. Les mando el resto de la clase y pues nos vemos el próximo martes para seguirle con matemáticas, ¿no? Muchas gracias y tengan buen fin de semana y buena tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, Ana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Carlos.